Bien, tengo un archivo de reconocimiento que es el que vamos a hacer en esta definición de redes neuronales y vamos a establecer un patrón o trabajar un patrón para reconocimiento de texto. El trabajo va a ser por el reconocimiento utilizando en OpenOffice lo que es eh, conseguir una matriz para el reconocimiento. Más o menos vamos a establecer una matriz de 5 por 6 para establecer el reconocimiento. Y vamos a establecer el manejo de un bit en 5 celdas para identificar la letra que quisiéramos reconocer. En este caso, como se dan cuenta, se está definiendo de manera condicional. Hemos llenado estos bits para colorear dependiendo de un formato a través de un formateo condicional de acuerdo al valor que se quiera dar, ¿no? Si el valor es 1, se le da un estilo. En este caso el estilo es un fondo que queremos establecer. Dependiendo de la condición, entonces se va a pintar, ¿no? Simplemente es para mostrar que se puede reconocer a través de 0 no pintado y 1 pintado. Se puede reconocer por el color una letra. Con esto conseguimos una matriz de 5 por 6 que vendrían a ser 30 bits para el reconocimiento de una letra, en este caso la letra A. Lo mismo va a suceder para el reconocimiento de la letra E, pero hemos movido el bit de salida para el reconocimiento un lugar. Esta vez ocupa el segundo lugar el bit para reconocer la letra E. Y estamos estableciendo el patrón para reconocer en el tercer bit, para reconocer I. Bueno, la matriz que tenemos acá es una matriz de 5 por 6, son 30. En todas estoy utilizando un patrón dependiendo de 6 por 5, 30 bits para reconocimiento. En este caso para las 5 vocales, ¿no?, que vamos a tratar de reconocer. Ahora, teniendo ya nosotros una definición normalizada de una imagen por color, pudiéramos ir al reconocimiento de la siguiente manera. Lo que vamos a tratar es tener en una matriz, en este caso voy a la hoja 2, simplemente lo que hemos hecho es traído la matriz, las 5 matrices de 30, de 5 por 6, ¿no?, de 30 elementos, y vamos a establecer en ella la medida del bit que va a reconocer. En este caso, para reconocer A, necesito este trabajo, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá. Voy a colocarlo acá simplemente para luego hacer un paso. Aquí lo pegamos, ¿no? Entonces, esta última fila lo estoy tratando de tener aquí. Ya voy a explicarles por qué. Lo que quiero es llevarlo a un texto plano, a un archivo de texto plano, para que pueda utilizarse para el reconocimiento en JOM, ¿no?, que es lo que vamos a utilizar en el software de JOM, que es el que vamos a usar. Bien, vamos a traer el segundo bit para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo llevar esto a un archivo de texto? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bien, vamos al tercero. Para reconocer I sería el tercer lugar. Ahí está. Para reconocer O es el cuarto lugar el bit. Y para reconocer la letra U lo vamos a hacer acá. Bien, hemos conseguido entonces una matriz de patrones para poder desarrollar. Lo que ahora voy a establecer es que teniendo esta matriz yo poder desarrollar un archivo plano. Para eso damos archivo, guardar como, y definimos un tipo de texto, en este caso el CSV, para esta hoja, ¿no? Y luego reconocer y luego generar ese archivo plano. Entonces le damos guardar, vamos a llamarle reconocimiento.
está diciendo una advertencia y voy a ver si se pudo establecer ese archivo de reconocimiento como archivo plano. Lo abro en un bloc de notas y ahí lo tengo, ¿no? La idea es tenerlo de manera limpia como una sucesión de caracteres, de bits en este caso, una sucesión de bits, ¿no? Que eso es lo que vamos a establecer para los 5 casos en los cuales vamos a entrenar una red neuronal artificial con esas características, ¿no? Con esas características vamos a establecerlo. Bien, entonces de esa manera yo consigo ya obtener el archivo plano. Vamos a tener los 30 bits de entrada para las 30 neuronas de la capa de entrada y 5 casos de aprendizaje, que vamos a hacer que la red neuronal aprenda estos 5 casos para reconocer esta matriz en diagonal. Si ustedes se dan cuenta, la diagonal para el bit de reconocimiento de las 5 vocales. Entonces vamos a definirlo de manera plana. Entonces creo que ahí se reconoce eso. Ahora lo voy a definir de manera plana, de mejor manera, para que haya un reconocimiento. Entonces vamos a establecer eso. Vamos a guardarlo como un archivo de texto. Vamos a poner reconocimiento vocales, ¿no? Voy a ponerle recvoc para llamarlo de aquí, reconocimiento de vocales, y ya tengo el archivo plano a partir de la estructura que hemos establecido, ¿no? A partir de esta estructura que hemos establecido. Todo está en reconocer el patrón a seguir y poder llevarlo a una normalización, en este caso a una matriz, para luego conseguir el reconocimiento. Bien, luego vamos a establecer en el siguiente caso ahora un desarrollo de reconocimiento con John. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces teniendo ya nosotros el documento de reconocimiento, un archivo plano, en realidad es un archivo plano con bits que mantiene lo que ya hemos establecido para generar la matriz de reconocimiento y el uso de un bit para la salida de la red neuronal que vamos a tener. Ese es el aspecto que vamos a desarrollar ahora. Bien, entonces vamos a establecer nosotros una red neuronal en la cual vamos a tener una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. A este tipo de red neuronal se le conoce por perceptron. Tiene variables de entrada y tendríamos que definir un resultado como variable de salida. Este es el aspecto a desarrollar, comparando lo que pudiéramos esperar y observar del tratamiento matemático que se le dé. ¿Cuál es ese tratamiento matemático? Ese tratamiento matemático se da por la idea de las entradas, pesos sinápticos y un valor de sumatoria que se va a hacer al producto de las entradas por los pesos sinápticos que vamos a encontrar, y vamos a ejecutar una transferencia a través de una función llamada función sigmoidal. Esta función sigmoidal es 1 sobre 1 más e a la menos net. En este caso, bueno, sería la definición de valores de la red, ¿no? De la red misma, que vendría a ser la sumatoria de los i sub 0 hasta los n de los pesos por las entradas, que es lo que estábamos mencionando, a través de una función muy conocida y muy propia, porque como vamos a analizar comportamiento o un patrón, es necesario utilizar la función sigmoidal. Esta es la función que vamos a usar a partir de la matriz que tenemos desarrollando. Ya lo tenemos entonces dentro de un archivo plano, recvoc se llama, y lo que vamos a hacer es utilizar nosotros John. Vamos a utilizar John para poder desarrollar esta red. John es un editor para lo que es el trabajo de redes neuronales,
y además de ser un editor trabaja lo que es el entrenamiento. Ese entrenamiento que permite que la red neuronal artificial pueda aprender, ¿no? Por eso se le llama un aprendizaje supervisado. Vamos a tratar nosotros de utilizarlo. Estos son los desarrollos que vamos a hacer. Voy a tratar de que se puedan observar de manera más amplia. Déjenme revisar para que se den cuenta qué es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Lo que vamos a utilizar nosotros es la idea de trabajar archivos de entrada, y puedo tener también un conjunto de funciones, y aquí es donde nosotros manejamos las funciones, la función sigmoidal, ¿no? Que es la que vamos a usar, y aquí hay un valor de entrenamiento. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces vamos a tratar de traer los datos a través de una capa de entrada. Vamos a llamarle capa de entrada a esto, y vamos a definir el archivo que tiene que entrar, que es justamente redboca, que es este archivo, el que tenemos aquí. Recuerden que vamos a tener 30 entradas y vamos a tener una definición de 5 bits para salida. Bien, lo seleccionamos y le decimos que vamos a utilizar como entrada los primeros 30 datos, del 1 al 30, ¿no? Esto lo podemos observar inspeccionando los valores de los 5 casos que en este caso estamos exponiendo como aprendizaje para la red neuronal artificial. Bien, vamos a agregar este segundo botón, que casi al centro de este grupo tengo yo una capa de utilizando una función lineal, y una capa utilizando la función sigmoidal, arco tangencial y otro tipo de sinusoidal, ¿no? O logarítmica. Pero aquí vamos a utilizar nosotros la sigmoidal como capa de entrada, ¿no? Vamos a trabajar una capa de entrada para ello. Bien, esta capa de entrada tiene 30 bits como trabajo, y vamos a añadirle que va a trabajar con la data de entrada que le estamos proponiendo en este caso, ¿no? ¿Esto por qué? Porque luego la red como tal va a aprender. Vamos a agregar otra capa. Esta es una capa llamada capa oculta, y vamos a proponer un modelo, y aquí la idea es esta. La idea de nosotros es saber cuántos modelos podemos trabajar para desarrollar. O sea, no necesariamente podemos trabajar con varios modelos, pero eso va a depender mucho de cuánto el modelo te arroja como un error. Es justamente lo que estamos analizando acá, ¿no? O sea, vamos a definir una función matemática que no va a definir una exactitud para el aprendizaje, sino que vamos a tener un error siempre comparando el resultado entre lo observado y lo esperado. Bien, entonces voy a proponer una capa con 4 neuronas para poder desarrollarlo a partir de la capa de entrada como capa oculta, y voy a trabajar la salida, que ya la conocemos también como una función sigmoidal, y le llamamos capa de salida. Esta capa de salida pues tiene 5 bits de salida o como salida, y este va a ser el desarrollo que vamos a tener, ¿no? Como capa de salida. Ahora vamos a necesitar de que esta red neuronal que proponemos como modelo tenga un entrenamiento. Para eso vamos a usar un teacher o un teacher para poder hacer ese training o ese entrenamiento, ¿no? Vamos a llamarlo como un entrenador o un maestro, ¿no? Si se requiere. Diríamos al entrenador
y con que el entrenador va a entrenar esta red, va a entrenarlo con datos de el archivo, ¿no?, que tendríamos. Entonces, a ver, acá son datos de entrada, disculpen, datos de entrada, y acá vendrían a ser datos para la salida, ¿no? Datos para la salida. Y estos datos de salida los tiene que trabajar el entrenador, ¿no? Y lo tendríamos. Estoy tomando desde profesor o desde entrenamiento, desde entrenador hacia datos de salida. Muy bien, entonces si revisamos acá los datos de entrada al inspeccionar, tendríamos un desarrollo de este tipo, y para los datos de salida también, ¿no? Inspeccionamos y podemos ver datos. Ahora, vamos a hacer un entrenamiento de esta red neuronal. ¿Por qué se necesita hacer un entrenamiento? Ojo con esto. Nosotros tenemos los datos de entrada, los X sub n, tenemos la salida, pero no tendríamos los pesos sinápticos, ni las vías, ni el uso de la sumatoria como función de transferencia, para utilizarlo en una función de transferencia a través de la función sigmoidal. Bien, entonces vamos a trabajar esto revisando e inspeccionando, ¿no? Tenemos los datos de entrada y tenemos los datos de salida bien inspeccionados, desarrollados. Ahora lo que vamos a hacer es ir al panel de control y conseguir el menor error, ¿no? Vamos a hacerlo mediante 1000 épocas, podría ser. Esto tendría que ser el diseño que vamos a establecer, ¿no? Bien, vamos a tratar de conseguir un error a partir de esto. Entonces en el control panel vamos a ir a run, a ejecutarlo, y aquí yo ya tengo una definición matemática bajo 1000 épocas. ¿Cómo pudiéramos identificar que realmente tengo ya una salida muy buena? En este caso estamos desarrollando una red neuronal que tiene un error, una sumatoria de errores del 0,011367,9, que es bastante bajo, ¿no? Es bastante bajo y puede establecerse. ¿Qué es lo que hemos conseguido en el modelo? ¿Qué es lo que el modelo en Young nos permite tener? Nos permite tener en la capa de entrada el trabajo de las vías. Aquí están inspeccionadas las vías dentro de la capa de entrada, y tenemos también dentro de la función que se transfiere hacia la capa intermedia, hacia las cuatro neuronas como capa oculta o capa intermedia. Lo hemos hecho, aquí está, es esa función desde la capa de entrada hacia la capa oculta. En la capa intermedia tenemos también una inspección de las vías de cada una de las 4 bits como neurona, y tenemos también la transferencia que va de 4 a 5 en este caso, ¿no? Entonces tendríamos ahí los 20 valores hacia cruzar, ¿no? Que serían estos valores de imagen, ¿no?, de los pesos sinápticos, y la función de transferencia necesaria junto con las vías, ¿no? Cada una de las neuronas tiene un conjunto de datos que puede equilibrarse mediante vías, ¿no? Y se inspecciona, y aquí ya tengo las 5 vías en la capa de salida. Por cada neurona tengo un peso de equilibrio, en este caso las vías. Entonces, para esto nos ha servido el modelo. Ahora vamos a llevar los datos acá, vamos a inspeccionar, vamos a copiarlo a nuestra hoja de cálculo. Voy a llamarle a la primera hoja, le vamos a llamar reconocimiento. A la segunda hoja le vamos a llamar vías capa entrada, y vamos a pegar, ¿no? Vamos a pegar. Bien, pegamos los valores y aquí lo tenemos. Simplemente que los valores no están definidos como números, entonces lo que vamos a hacer es establecer números a partir de ellos. A ver cómo lo hacemos en OpenOffice.
lo haríamos mediante editar y cambiar y reemplazar. En este caso el punto lo reemplazamos por coma. Entonces le damos reemplazar y ya tendría una definición numérica. Bien, voy a traer los datos acá para irlos trabajando de a pocos en otras hojas y observar qué podemos y qué tenemos enfrente, ¿no? Inspeccionamos, voy a copiar. Esta es la transferencia desde la capa de entrada, y oculta, ¿no? Y oculta la transferencia entre la entrada y la capa oculta y le damos pegar. Hacemos el mismo ejercicio de reemplazar el punto por la coma para que existan definiciones numéricas y yo pueda hacer ese trabajo, ¿no? De definiciones numéricas. Más o menos ahí estoy estructurando ya los datos, estoy guardando todo esto y ahora vamos a la otra parte, ¿no? Las vías de la capa intermedia. Bien, lo inspecciono y lo llevo al ODB. Este sería vías capa oculta. Voy a moverlo para tenerlo un poco más ordenado aquí. Pegamos, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a reemplazarlo para ubicar el valor numérico exacto. Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Vamos a editarlo. Punto por coma. Listo. Ya tengo los valores de vías de las 4 neuronas en la capa de entrada. Ahora vamos a la transferencia para los pesos sinápticos. En este caso desde 4 a 5 tendríamos 20 pesos sinápticos. Copiamos y pegamos. Esta hoja la vamos a llamar transferencia de pesos entre oculta y salida, ¿no? Entonces vamos a pegar y las definiciones numéricas las vamos a reemplazar, en este caso el punto por coma, ¿no? Para tener las definiciones numéricas. Bien, vamos ahora ya a lo último, en las vías en la capa de salida. Entonces ponemos vías en la capa salida para generar este reconocimiento, ¿no? Y le damos reemplazar para tener el aspecto numérico. Esto me permitía observar el aspecto numérico, ¿no? Para la red neuronal. Con esto John ya me ha permitido a mí tener los datos necesarios para poder gestionar un trabajo de red neuronal artificial. Esos valores son valores matemáticos, que son los que tenemos, ¿no? Muy bien, vamos a usarlo entonces ahora para el reconocimiento. Voy a agregar una hoja y la vamos a llamar trabajo final, trabajo resultante, ¿no? Vamos a configurarlo aquí. Vamos a configurarlo, voy a traer solo una definición de la matriz que voy a usar. Bueno, voy a cambiarle un poquito el formato para que se pueda apreciar mejor. Aquí lo tengo y bueno,
ancho de columna un poco más pequeño para poder trabajar, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar aquí una combinación de celdas, una unión de celdas para trabajar lo siguiente, ¿no? El resultado que va a estar aquí entonces si es la letra A o la letra E o la letra I o la letra O o la letra U. Si fuera así, entonces el resultado me va a permitir que apenas se vaya trabajando, los valores en la celda van a ser revisados. Aquí la idea es la siguiente, o sea, yo voy a ir dibujando y mientras se dibuja, vamos a ir a que nos defina qué resultado está observando como imagen, ¿no? A través del patrón de bits que hemos desarrollado con la red neuronal. Muy bien, vamos ahora a revisar la operatividad necesaria, ¿no? La operatividad necesaria para trabajar. Bien, vamos a empezar a traer algunos valores para conseguir el reconocimiento de una resultante. Vamos primeramente a traer las vías de la capa de entrada que ya hemos copiado y conseguido como número. Vamos a traerlas hacia lo que es el reconocimiento o el trabajo resultante que tenemos acá. Bien, las he copiado lo que son las celdas, y lo que vamos a tener en el trabajo resultante es un pegado en transposición. Bueno, vamos a transponerlo pues para tener exactamente la matriz necesaria para hacer operatividad, ¿no? Lo vamos a hacer por operatividad. Bien, lo que vamos a hacer entonces es tener esta matriz necesaria de manera numérica. He tenido un problemita aquí. A ver, estoy dejando un valor numérico. Tengo 4. 5. Y ahí sería la sexta fila de data, ¿no? De data numérica que pudiera yo desarrollar. Muy bien, entonces tendría ese trabajo numérico. Lo que ahora tenemos que hacer es conseguir, esto serían las vías, ¿no? Estas serían las vías de la capa de entrada. Vías de la capa de entrada. Bien, vamos ahora a estructurar qué operatividad debo tener yo acá. La operatividad tendría que ser, bien, aquí la operatividad tendría que ver mucho con lo que necesito, ¿no? Voy a necesitar enviar el producto de los pesos definidos con una sumatoria a través de una función de transferencia, ¿no? O con una función de transferencia que tiene esta forma, ¿no? 1 sobre 1 más e. Bueno, aquí yo la estaba definiendo ya. Esta es la forma
Entonces es importante hacer el reconocimiento a través de la función sigmoide, que también la hemos usado en el entrenamiento, ¿no? La función sigmoidal. Hemos utilizado la función sigmoidal para conseguir las capas tanto de entrada oculta y de salida. Entonces desarrollamos. Bien, vamos a desarrollar la operación, ¿no? La operación vendría a ser la transferencia entre entradas y la capa entrada, ¿no? Bien, vamos a desarrollar esto mediante lo siguiente. Esto sería igual a esta expresión. Bien, voy a tomar un valor del bit que va a pintar la celda y de la vía que se ha conseguido del entrenamiento para encontrar esa transferencia entre entradas y salidas. Luego vamos a conseguirlo y conseguimos la operatividad. Ahora vamos a desarrollar el producto entre el peso que se ha conseguido por la función de transferencia y el valor de la transferencia misma para poder conseguir una suma. Bien, entonces ya tengo las vías que la he trabajado. Ahora la transferencia. Esta transferencia va a ir hacia cuatro neuronas. Entonces vamos a trabajar solo la primera neurona con el valor de los pesos para esa neurona. Bien, el trabajo va a ser conseguir esa matriz para luego conseguir el producto. Bien, serían los pesos para la neurona 1. Neurona 1 de la capa oculta. Bien, ahora conseguimos el producto de las dos matrices.
aplicada sobre las 4 neuronas de la capa oculta. Y la multiplicación se hace sobre lo que es la transferencia desarrollada para la definición de transferencia, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces ya hemos conseguido la sumatoria de esta función de transferencia. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar las vías, las 4 vías de la capa oculta, ¿no? Que son las que tenemos acá. Estas son las vías de la capa oculta, ¿no? Me voy a poner para dejarlo. Ya está. Tengo las vías de la capa oculta, ¿no? Esto es en la capa oculta. Muy bien. Y conseguimos ahora sí la transferencia a través de la función sigmoidal, ¿no? Bien, aquí la tengo. Voy a traerla. Pero en este caso sería sobre lo que viene acá como transferencia y el valor de acá.
las 4 salidas de la capa oculta. Vamos a hacerlo. Sería igual a esta salida. Vamos a proponer que sea fijo por esto, por los pesos de la capa. Bien, eso lo hacemos con las 4 salidas de la capa oculta. Y conseguimos la sumatoria. Y traemos las vías de la capa de salida. Las vías de la capa de salida y conseguimos la operación como última operación sigmoidal. Ya vemos que va resultando la primera y las otras están tendiendo a cero. Entonces esto ya sería A, B, A, E y O, ¿no? Para el desarrollo. Entonces lo que queremos acá es que pinte donde el valor es 1 y que vaya reconociendo, ¿no? Que vaya reconociendo. Entonces decimos es igual al último resultado que tenemos para que nos devuelva. Y eso es lo que tendríamos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el formato aquí a trabajar? El formato de esta celda sería un número y el formato pues sería sin decimales y tenerlo. Muy bien. Bien, entonces para terminar solamente vamos a redondear de acuerdo a los resultados que hemos tenido en las operaciones de trabajo. Cabe recalcar que el espacio de búsqueda que hemos usado es el siguiente, ¿no? Hemos tenido 5 neuronas, 30 neurones de entrada, hemos tenido 30 neuronas de entrada, 4 capas de la capa oculta y hemos tenido 5 de salida. Y todos estos han sido operados durante más o menos 6.000 épocas, ¿no? 6.000 temporales. Estamos hablando de multiplicar entonces 30 por 4 por 5 por 6.000. Estamos hablando de más o menos un espacio de búsqueda